Las glándulas. La palabra glándula proviene del latín glándula, de glans, que significa bellota, y ulus, que significa pequeño. Entonces podríamos traducirlo como bellota pequeña. ¿Pero por qué este nombre? Porque en sus inicios se asoció con una glándula llamada amígdala. Al que lo estudió le pareció que tenía forma de una bellota pequeña, es por eso que le puso ese nombre. Y ya se empezó a generalizar a las demás glándulas de todo nuestro cuerpo. Las glándulas son órganos que se encargan de secretar sustancias, son generalmente pequeños, y secretan estas sustancias hacia la sangre, o por otro lado hacia cavidades o hacia conductos. Antes de hablar de glándulas salivales, tenemos que ver la forma de secreción de las glándulas. En general existen tres tipos: la holocrina, la merocrina y las apocrinas. En el caso de las holocrinas, crina viene del griego crin, que significa segregación, y holo significa todo. Entonces podríamos traducir que la forma de secreción de estas glándulas es que secretan todo. ¿Por qué? Porque como vemos acá en la imagen, no solo secretan sustancia, sino secretan con todo y la célula que forma el mismo adenómero o el mismo acino, que es todo esto. Una vez que sale la célula con toda la sustancia, queda vacío el sitio donde ocupaba y estas hacen mitosis y empiezan a ocupar otra vez el sitio para que este acino o esta glándula no se desmorone. Por otro lado tenemos a las merocrinas. Estas merocrinas, mero significa puro, sin mezcla, que quiere decir que estas células que componen esta glándula solamente expulsan su sustancia, nada más, sin mezclar, pura sustancia. Y su célula permanece intacta. Vemos cómo conforman, no se desprenden nada. Y último tenemos el de tipo apocrina. Apo, que significa a partir de. Esta es la diferencia del resto, porque va a secretar su sustancia, pero a partir del citoplasma. Solamente una parte del citoplasma va a salir con sustancia y se van a segregar. Pero partes de ellas, como el citoplasma, se empiezan a desprender junto con la sustancia. Entonces podríamos decir que las glándulas salivales son de tipo exocrinas porque liberan su sustancia dentro de la boca. Y en cuanto al tipo de secreción serían merocrinas porque solo liberan la sustancia. Bien, las glándulas salivales se componen de dos grandes grupos, que son las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. En cuanto a las mayores tenemos a la parótida, a la submandibular y a la sublingual. Y en las menores tenemos a las labiales, genianas, palatinas y linguales. Parótida se compone de dos palabras, para, que es paralelo, y ótida, que viene de otis, que hace referencia al oído. Podríamos interpretarlo entonces que la glándula parótida es una glándula que se encuentra paralela al oído. Esta glándula solo contiene saliva serosa. La submandibular contiene saliva seromucosa y la sublingual contiene saliva mucoserosa. Y por otro lado tenemos a las glándulas salivales menores, que en su mayoría son mucosas, excepto algunas linguales, que son serosas, que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos a la glándula parótida, paralela al oído, como dije. La glándula parótida se compone de miles de lóbulos y conductos que se encuentran dentro de estas pequeñas protuberancias que vemos acá. Esto observa mejor en este dibujo. Ahora vamos a ver cómo es la composición dentro de la glándula parótida y cómo se conforman estos lóbulos y canales. Esta esfera que vemos acá es denominado acino o adenómero. Y esas células que las envuelven de color amarillo se llaman células mioepiteliales o células en cesta, cuya función es contraer el acino para que éstas puedan expulsar la saliva que forma este acino. Acá abajo podemos ver un acino cortado transversalmente y podemos observar que la célula serosa, en este caso, porque este es una glándula parótida, va a expulsar su saliva en este conducto. Podemos observar acá la célula serosa que conforman lo que es el adenómero o el acino. Esta célula va a secretar la saliva en este lugar de acá, en la luz del adenómero, y la va a poder expulsar al canal intercalar. Todos los adenómeros tienen canales intercalares y el canal que une a todos los intercalares es el canal estriado que está acá. Entonces en el dibujo de acá tenemos a un acino, otro acino, otro acino, otro acino, y así varios acinos con sus propios conductos intercalares que se unen en un solo conducto llamado conducto estriado. Bien, asimismo, estos acinos con sus conductos intercalares y estriados, el conjunto de todos ellos se encierran y se denomina un lobulillo. Acá hay un lobulillo, acá hay otro lobulillo, acá hay otro lobulillo separado por sus tabiques y acá hay otro lobulillo y así. Acá también podría haber otro lobulillo. Estos lobulillos también tienen sus canales o sus conductos que los van a unir entre lobulillo y lobulillo, que son los conductos interlobuliares porque unen a los lobulillos. Y el conjunto de lobulillos se encierran en lo que son lóbulos. Hay un lóbulo por acá, hay otro lóbulo por acá y así. También separado por tabiques lobulares. Estos lóbulos también tienen su propio conducto que une a todos los lóbulos, que se llaman conductos lobulares. Y una vez que estos conductos lobulares se vuelvan a unir, van a formar un mismo conducto llamado el conducto principal excretor. Es el que es por donde va a salir verdaderamente la saliva hacia la cavidad bucal, como vemos acá en la imagen, llamado la carúncula de Steno, que está a la altura de la segunda molar superior. Y en esta imagen ya podemos ver mejor cómo están dispuestos todos estos lóbulos, con sus lobulillos y a su vez sus acinos, como expliqué en la anterior lámina. Acá podemos ver mejor cómo está dispuesto un adenómero con sus conductos. Esto vendría a ser el acino o el adenómero. Estos vendrían a ser sus conductos intercalares. Y cuando se unen en un solo conducto como este trozo o porción de acá, ya se llamarán conductos estriados o el conducto estriado. En esta imagen podemos ver un acino, pero de tipo mucoso, porque sus células están achatadas, ya que contienen vesículas de mucina, y es por eso que se desplazan hacia su base. Acá tenemos acinos solo serosos, y acá acinos mixtos. Y este acino de acá tiene esta forma por el corte histológico supuestamente. Estos también son acinos serosos. Y por el microscopio se les dice semilunas serosas o la semiluna de Januzzi o Januzzi. ¿Y por qué se dice que la saliva tiene una función defensiva también? Sucede que el plasmocito
llega hasta el adenómero y le va a brindar su anticuerpo, el anticuerpo A o la inmunoglobulina A. Y las células del adenómero las van a internalizar a través de un proceso llamado endocitosis. Y las va a incorporar en la saliva a través de la transcitosis y las va a liberar a través de la exocitosis. Entonces las salivas que producen las células del adacino ya van a producir saliva pero con el anticuerpo. Las glándulas salivales mayores. La parótida. La parótida aproximadamente tiene 30 gramos. Su conducto se llama stenon o stensen. Es atravesado por el nervio facial. Es únicamente seroso. Es el único que es puramente seroso. Tiene proteínas como la prolina, leucina y la cialomucina. En cuanto a las submaxilares, o a la submandibular, mejor dicho, se localiza en el triángulo submandibular. Tiene un peso aproximadamente de 15 gramos. El conducto que tiene es el conducto de Wharton. Desemboca a la altura del frenillo lingual. Y su saliva es de tipo seromucoso, o sea que tiene acinos serosos y tiene acinos mixtos, pero predomina la saliva serosa, ¿no? Y también contiene lo que es el factor de crecimiento epidérmico, que favorece a la cicatrización de heridas. Y algo muy importante, que contiene el factor de crecimiento epidérmico. Esto va a favorecer a la cicatrización de heridas en la mucosa. La sublingual es la más pequeña, apenas 3 gramos. El conducto que poseen es el de Bartholin. Desembocan junto con el conducto de Wharton también, y es más de predominio mucoso. Las glándulas salivales menores, comenzamos por las labiales, que se encuentran en la parte posterior del labio, más o menos a esta altura. Son mixtas pero de predominio mucoso y protegen a las caras anteriores de los dientes anteriores. Las genianas, que se ubican en los carrillos, son de predominio mixto en realidad, ¿no? Tienen mucosas y cerosas. Las palatinas, que se encuentran en el paladar, se ubican en la submucosa, pero excepto en el paladar duro. Ahora las linguales. Las linguales presentan 3 grupos de glándulas. Una de ellas es la de Blanding y Nunn, que se encuentran en la punta de la lengua y tiene un predominio mucoso. Las glándulas de Weber se ubican posteriormente o en la raíz de la lengua. Su función es limpiar y proteger las amígdalas linguales y así evitan la proliferación de varios microorganismos. Y finalmente tenemos a las glándulas linguales, que son menores, llamadas von Effner, que se ubican en este lado de acá, en el fondo del surco circunvaladar, esta parte de acá, de las papilas caliciformes, que son estas de acá. Tienen funciones importantes. Por ejemplo, elimina restos de alimentos y células descamadas que se meten acá en los surcos. También disuelve las partículas que son responsables del sabor para que los botones gustativos que se encuentran acá perciban otros sabores. Contienen lipocalinas que ayudan a percibir el sabor. Contienen gustina, que modulan el pH evitando así la apoptosis de células receptores del sabor. También contienen lipasa, muy importante para el bebé, para que pueda sintetizar así la grasa que contiene la leche materna. Algunas funciones importantes de la saliva. Facilita movimientos linguales, limita la permeabilidad de la mucosa, disminuye la penetración de una variedad de sustancias tóxicas e irritantes, como el alcohol y el humo en los cigarrillos. También ayuda a una rápida cicatrización, como mencioné, porque tiene factor de crecimiento epidérmico. Disminuye el tiempo de hemorragia, ya que contiene lisosimas y calcio, y sabemos que el calcio es el cuarto factor de la coagulación sanguínea. Y también ayuda a aglutinar las bacterias para que nosotros podamos removerlos con un lavado mecánico, como el cepillo de dientes, por ejemplo. Y algo importante, cuando nos estimulan a salivar, es normal que nosotros salivemos de 1 a 3 mililitros por minuto. Si es debajo de eso, como de 0,5 a 0,7 mililitros por minuto, tendríamos cialopenia. Y si secretamos más de 3 mililitros por minuto, tendríamos cialorrea.